El mejor regalo de cumpleaños que he recibido fueron 4 palabras: nunca te hemos querido. Mi abuela solía decir, la verdad siempre encuentra la manera de salir. Lo decía como una advertencia. Para mí, resultó ser una puerta. Pero me estoy adelantando a los acontecimientos. Para entender lo que pasó el 14 de octubre, tienes que entender cómo fueron los 9 meses anteriores, cómo fue la mayor parte de mi vida en realidad, si soy sincera al respecto. Me llamo Claire Thompson. Tengo 29 años. Soy organizadora de eventos en una firma boutique en Charlotte, Carolina del Norte, lo que significa que soy profesional, clínica y patológicamente buena asegurándome de que los momentos importantes de otras personas salgan exactamente bien. La ironía de eso no se me escapa. Un martes de enero, un martes que se parecía exactamente a todos los demás martes, estaba sentada en mi escritorio en la oficina de Souten con 4 pestañas del navegador abiertas, una taza de café frío a mi izquierda y un teléfono encajado entre mi oreja y mi hombro mientras tecleaba. El café frío no era inusual. No me había terminado una taza caliente en mi escritorio desde el otoño. Las pestañas estaban en orden, un portal de proveedores para una boda de primavera que estaba coordinando, un PDF del plano del lugar para esa misma boda. Un documento de Google con la distribución de asientos preferida por la pareja y el portal de clientes en línea de la compañía de seguros de mis padres. Donde había estado en espera durante 22 minutos esperando para ayudar a mi madre a restablecer una contraseña que había bloqueado 3 veces este mes. La música de espera era un arreglo de jazz para piano de algo que no pude reconocer. Se repetía cada 45 segundos. Estaba escribiendo un correo electrónico al florista sobre las dimensiones de los centros de mesa. Cuando el representante del seguro respondió, cambié de oreja sin terminar la frase. El representante, un hombre llamado David, según el saludo automático, me guió a través del proceso de restablecimiento. Tomó 4 minutos. Le di las gracias a David. Colgué. Terminé el correo electrónico al florista. Le envié un mensaje de texto a mi madre, contraseña restablecida. Recibirás un correo electrónico con el nuevo inicio de sesión. Guárdalo esta vez, por favor. Ella respondió 4 minutos más tarde, gracias, cariño. Eres tan buena en estas cosas. Puse mi teléfono boca abajo sobre el escritorio. Mi café llevaba frío 1 hora para entonces. Lo había servido a las 8:15, y ahora eran las 9:47. Y en algún momento de esos 92 minutos, había respondido a 6 correos electrónicos, atendido 2 llamadas de proveedores sobre una próxima cena de empresa, confirmado el pedido de mantelería para una boda en abril. Recordado a mi padre por mensaje de texto que su receta para la tensión arterial necesitaba ser renovada antes del jueves, enviado por correo electrónico a mi madre su lista de la compra para la cena del domingo, una cena que ella cancelaría a las 4 de la tarde del sábado, como solía hacer. Alegando fatiga, y pasado 22 minutos en espera por una contraseña que podría haberle restablecido en menos de 3 minutos si me hubiera dicho el nombre de usuario la primera vez que se lo pregunté. Te cuento esto no porque fuera inusual. Te lo cuento porque era martes. Era simplemente martes. Cogí el café frío y tomé un sorbo porque dejarlo sobre la mesa se sentía como admitir algo. Entonces mi teléfono vibró. Una notificación de calendario, fondo blanco, fuente limpia, el tipo de alerta que no sabe que está pidiendo algo. Tu cumpleaños es en 10 meses. ¿Te gustaría planificar un evento? La miré fijamente. Fuera de la ventana de mi oficina, Souten Charlotte hacía lo que siempre hacía. El tren ligero en marcha. Alguien con una taza de café caminando rápido. Una grúa en la distancia añadiendo otro piso a otro edificio. Todo en movimiento. ¿Todo bien? Respondí a la notificación, sí. Dejé el teléfono y miré el café frío y pensé, de acuerdo, entonces. Debería hablarte de mi madre antes de contarte cualquier otra cosa, porque nada de lo que hago tiene sentido sin ella. Sandra Thompson tiene 54 años y ha sido el centro de cada habitación en la que ha entrado. No de la manera que la gente quiere decir cuando lo dice como un cumplido. De la manera en que un desagüe es el centro de una bañera, todo se mueve hacia ella, lo quiera o no. No era una madre cruel de ninguna manera que pudiera aparecer en una lista. Me alimentó, me vistió, vino a mis eventos escolares,
tomó fotografías. Desde fuera, la familia Thompson se parecía exactamente a lo que se suponía que debíamos parecer, una casa de 2 niveles en un suburbio al norte de Charlotte, un padre que trabajaba en gestión logística. Una madre que organizaba colectas de caridad en el vecindario y una hija a la que se le daba bien el colegio y nunca dio problemas a nadie. Desde dentro, se veía así. Mi madre necesitaba ser consultada en cada decisión. No preguntada, consultada. Hay una diferencia. Cuando le pides consejo a alguien, puedes tomarlo o dejarlo. Cuando alguien necesita ser consultado, la decisión no se toma sin esa persona. Mi elección de universidad, mi primer apartamento, mi trabajo, el color de las paredes de mi cocina, si necesitaba el garaje o si con aparcar en la calle bastaría. Tenía 22 años la primera vez que tomé una decisión que ella no había supervisado. Y el silencio que recibí durante 3 días después, no ira, solo ausencia, el silencio particular de una mujer que retira su calidez para demostrar lo frío que se vuelve todo sin ella, fue su propia clase de educación. Aprendí rápido. La mayoría de la gente lo hace. Mi padre, Ray, tiene 55 años y tiene el comportamiento de un hombre que decidió hace mucho tiempo que la respuesta más eficiente a su esposa era el acuerdo horizontal. No es un mal hombre. Me quiere de una forma que es real pero silenciosa y, sobre todo, sin defensa. Me dijo que era inteligente. Vino a mis graduaciones. También, durante 29 años, nunca miró a mi madre en medio de algo y dijo, basta. Ese silencio fue su propia clase de elección. Llamé a Jess esa noche desde mi apartamento en Noda, sentada con las piernas cruzadas en mi sofá con una copa de vino en la oscuridad de enero contra las ventanas. Jess Morales tiene 30 años, ha sido mi mejor amiga desde que acabamos en el mismo grupo de estudio en el segundo año de universidad, y es constitucionalmente incapaz de fingir que algo está bien cuando no lo está. Es una de las cosas que más quiero de ella y una de las cosas que hizo que nuestra amistad fuera ocasionalmente agotadora cuando tenía 20 años, cuando fingir que las cosas estaban bien era mi principal mecanismo de afrontamiento. Me preguntó qué tal mi día. Le conté, la llamada al seguro, la lista de la compra, la cena del domingo que sería cancelada el sábado, el café frío. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo, ¿conoces esa metáfora en la que sigues vertiendo de una taza? Dije que conocía la metáfora. En algún punto, solo estás vertiendo aire. Dijo, literalmente, te has secado y sigues haciendo el movimiento porque no sabes cómo parar. Miré por la ventana la farola de mi calle. Una polilla la rodeaba en lentos y decididos bucles, haciendo la misma cosa inútil una y otra vez con gran dedicación. Hoy he puesto un recordatorio de cumpleaños, dije. No es de eso de lo que estaba hablando, dijo Jess. Lo sé, dije. Pero está relacionado. Me preguntó qué tipo de fiesta estaba pensando. Le dije que aún no lo había decidido, pero sabía que iba a ser mía. No nuestra, no de la familia. Mía. Dijo, de acuerdo. Dijo que sonaba bien. No preguntó a qué me refería con la diferencia. Ya lo sabía. Eso fue en enero. Mi cumpleaños era en octubre. Tenía 10 meses, y los iba a usar todos. Déjame contarte sobre 3 días de acción de gracias, 3 ascensos, 3 cenas de domingo en las que salí de casa de mis padres y me senté en mi coche en su entrada durante 1 minuto completo antes de arrancar el motor, mirando la puerta del garaje. Haciendo los cálculos de cuántos más de estos me quedaban. No te los contaré todos, solo los que importan. El primero fue hace 3 años. Yo había organizado el Día de Acción de Gracias ese año, planifiqué el menú, pedí el pavó a una granja local en Concord porque mi madre había mencionado una vez de pasada que prefería las razas tradicionales, conduje 40 minutos de ida y vuelta para recogerlo, lo puse en salmuera durante la noche. Coordiné las guarniciones con 2 tías, puse la mesa con la mantelería buena. 22 personas, el tipo de comida de la que, si la hubiera hecho otra persona, mi madre habría hablado durante semanas. Estábamos terminando el plato principal cuando mi madre me miró desde el otro extremo de la mesa y dijo, con la voz que usa cuando está siendo generosa, estoy tan aliviada de que Clare finalmente haya encontrado algo estable. No estaba segura de que lo haría. Le sonrió a la tía que estaba a su lado. La tía asintió,
De la manera en que la gente asiente cuando no está segura de a qué está asintiendo pero no quiere averiguarlo. Pasé la cazuela de batatas. No dije que he estado empleada desde que tenía 22 años. Nunca he dejado de pagar el alquiler. Me han ascendido 2 veces, y he organizado toda esta comida mientras también mantenía una semana completa de clientes en el trabajo. No dije nada de eso. Rellené el vaso de agua de alguien y cambié de tema. Y más tarde, en mi coche en su entrada, me senté durante 58 segundos, los conté, antes de girar la llave. El segundo incidente fue hace 14 meses, que era un martes por la noche, que era una cena en su casa, que fue la noche en que les dije que me habían ascendido a coordinadora senior de eventos. Mi padre dijo, «Felicidades, cariño». Y eso fue real. Ese fue todo su corazón en 2 palabras, y lo supe. Mi madre dejó el tenedor y me miró con la expresión particular que pone cuando está a punto de reformular algo para mi beneficio. Solo asegúrate de que el trabajo no se convierta en toda tu personalidad, cariño, dijo. Los hombres pueden encontrar ese tipo de cosas desagradables. Yo tenía 28 años. No le había pedido su opinión sobre los hombres. No estaba, en ese momento particular, pensando en los hombres en absoluto. Gracias, mamá, dije. Solo quiero que seas feliz, dijo, volviendo a coger el tenedor. Rey miró su plato. Comí mi pollo y pensé en el ascenso y dejé que el momento hiciera lo que aparentemente iba a hacer, que era desaparecer en el tráfico ordinario de una cena de martes sin una ceremonia o una pelea o siquiera un reconocimiento de que algo acababa de suceder. Después de eso hablamos del tiempo. Mi madre había oído que podría haber un invierno seco. Esos 2 incidentes te los puedo contar con calma ahora. El tercero, todavía tengo que manejarlo con cuidado, como algo con un borde afilado. 6 semanas antes de mi cumpleaños, un miércoles por la tarde en agosto, estaba en una consulta con un cliente en mi oficina. La clienta era una mujer llamada Brooke Whitfield. Se casaba en abril, un evento de $42.000 en un lugar a las afueras de la ciudad, ceremonia en el jardín, cena sentada para 180 invitados. Era organizada, decidida y había recomendado a otros 2 clientes a nuestra firma. Era, según cualquier medida profesional, exactamente el tipo de cliente con el que no te equivocas. Estaba mostrándole la distribución de asientos revisada cuando la puerta de mi oficina se abrió. No tocaron, se abrió. Mi madre entró con una blusa de color coral y llevando una bolsa de lona de un vivero local, del tipo que lleva al mercado de agricultores los sábados por la mañana. Me sonrió, luego le sonrió a Brooke y dijo, «Oh, no me di cuenta de que estabas con alguien. Solo quería dejar estos esquejes que mencioné». Yo no había mencionado esquejes. No le había pedido que viniera. No le había dicho dónde estaba mi oficina en el contexto de dejar cosas, que es una información diferente a decirle a tu madre dónde trabajas. Hay una versión de esto donde le pido a mi madre que espere fuera y continúo mi reunión y nada cambia. Intenté hacer esa versión. Dije, «Mamá, estoy en medio de una consulta. ¿Puedes darme 20 minutos?» Ella dijo, «Por supuesto, por supuesto. Solo voy a...». Y entonces dejó la bolsa de lona y se giró hacia Brooke y dijo, «¿Eres una de las clientas de Clare? Es tan talentosa. Siempre dije que tenía un ojo para las cosas hermosas. ¿Lo tuyo es una boda?» Mi hija hizo la boda de la hija de nuestra vecina hace 2 veranos. Fue preciosa. Tengo fotos en mi teléfono, sí. Brooke fue educada. Brooke fue cortés. Brooke aguantó 4 minutos a mi madre mostrándole fotos de una boda que no había pedido ver. Y entonces mi madre se fue, cálidamente, alegremente, apretándome el hombro al salir y diciendo que me vería el domingo, cariño. Y me senté de nuevo frente a Brooke e intenté reorientarme. Brooke trasladó el resto de nuestra reunión a la semana siguiente para poder comprobar algunas cosas. Llamó el lunes siguiente para informarnos de que había decidido tomar una dirección diferente con la planificación de su evento. $42.000, desaparecidos. 2 horas después de que mi madre pasara a dejar unos esquejes que no había pedido. Me quedé pensando en eso durante mucho tiempo después de la llamada. No en el dinero. El dinero era una pérdida comercial, y las empresas tienen pérdidas.
En lo que me quedé pensando fue en la cualidad específica de lo que acababa de suceder. Mi madre no había venido a mi oficina para hacerme daño. Había venido a mi oficina porque quería verme, y era constitucionalmente incapaz de esperar, y la posibilidad de que yo pudiera tener algo que hacer a las 2:30 de un miércoles por la tarde que fuera más importante que su llegada no se le había ocurrido, de ninguna manera real. No había venido a destruir algo. Simplemente había venido, y la destrucción la había seguido como un perro con correa. Y ella había sonreído todo el tiempo. Esa noche, llamé a Jess y le conté lo que pasó. Jess dijo una palabra que no repetiré aquí, pero que era exactamente la palabra adecuada para la situación. Luego dijo, ¿qué vas a hacer? Había estado sentada en mi sofá con el recordatorio de cumpleaños todavía abierto en mi teléfono desde enero. 10 meses entonces, 8 meses ahora. Lo miré. ¿Recuerdas esa fiesta que mencioné? Dije. La del cumpleaños. Voy a planificarla, dije. Correctamente. De la manera en que planifico las cosas. Jess se quedó en silencio un segundo. ¿Me conoce? Me conoce desde hace 7 años, y entendió en ese segundo de silencio que no estaba hablando de catering y arreglos florales. De acuerdo, dijo finalmente. Dime qué necesitas. Necesito 30 personas, dije. Mi gente. Y te necesito a ti allí. Dijo que estaría allí. Eso fue 6 semanas antes de mi cumpleaños. 6 semanas antes de que terminara de planificar todo lo que necesitaba estar en su lugar antes del 14 de octubre. Y cuando digo todo, me refiero a todo: la fiesta, el lugar, la lista de invitados, el apartamento en Seattle, el contrato de alquiler que aún no había firmado pero que estaba a punto de firmar, el trabajo que aún no había aceptado pero que iba a aceptar. Mi madre pensaba que venía a una fiesta de cumpleaños. No tenía idea de que venía a una conclusión. El correo electrónico de Harrison and Reed llegó un jueves por la mañana a finales de septiembre, 3 semanas antes de mi cumpleaños. Casi me lo pierdo. Había sido dirigido a la carpeta secundaria que mi cuenta de trabajo usa para correspondencia no relacionada con clientes, y solo lo encontré porque estaba limpiando esa carpeta durante el almuerzo, el equivalente profesional de reorganizar un cajón desastre. El tipo de tarea que haces cuando tus tareas principales están bajo control y necesitas algo para sentirte productivo. La línea de asunto decía, oportunidad de director senior, de Charlotte a Seattle. Lo leí 2 veces. Luego puse mi teléfono boca abajo en mi escritorio y me comí el resto de mi almuerzo, que era un sándwich de pavo que había hecho a las 6:45 de esa mañana porque estaba tratando de gastar menos dinero y más tiempo tomando decisiones deliberadas sobre cosas pequeñas. El sándwich estaba bueno. Lo terminé lentamente. Luego cogí el teléfono y leí el correo electrónico por tercera vez. Harrison and Reed Events era una firma que conocía de reputación, el tipo de operación que manejaba eventos a una escala a la que mi empleador actual aspiraba, galas corporativas, recaudaciones de fondos para fundaciones de arte. El tipo de trabajo donde el presupuesto solo para flores era más que algunas bodas que coordinaba en un año. Me habían encontrado a través de un contacto mutuo, un director de una organización sin fines de lucro cuya gala anual había dirigido en la primavera. La oferta era para director senior de experiencia del cliente. El salario era un 40% más alto de lo que ganaba ahora. Había un paquete de reubicación. El puesto comenzaba el 1 de enero. Me quedé con el correo electrónico durante 2 días sin decírselo a nadie. El sábado por la mañana, fui a la cafetería de mi calle, pedí un cortado y me senté en la pequeña mesa junto a la ventana y abrí los listados de viviendas en Capitol Hill, Seattle. Había estado en Seattle una vez para una conferencia hacía 4 años. Recordaba la luz, su particular cualidad gris verdosa, la forma en que hacía que todo pareciera filmado a través de un filtro que aún no se había inventado. Encontré un apartamento de una habitación en Olive Way. Alquiler razonable para la ciudad. Una gran ventana orientada al este. Disponible el 1 de noviembre. Miré las fotos durante mucho tiempo. La ventana daba a una calle lateral tranquila con una cafetería en la esquina. Había una ferretería al otro lado de la calle. Llamé al propietario. Hice mis preguntas. Envié la solicitud. El domingo por la noche, recibí la aprobación.
Firmé el contrato de alquiler digitalmente, envié el depósito y escribí la dirección de Seattle en mi agenda bajo una nueva página que titulé simplemente, siguiente. El lunes por la mañana, llamé a Harrison and Reed y acepté el puesto. Luego llamé a Jess. Estuvo en silencio el tiempo suficiente como para que pensara que la llamada se había cortado. Luego dijo, «Te mudas a Seattle». En enero. Aceptaste un trabajo en Seattle y me lo dices 4 días después. Necesitaba pensar. Necesitabas firmar un contrato de alquiler y aceptar una oferta de trabajo antes de tener la conversación, dijo. No era una acusación, solo un hecho. La forma en que Jess dice la mayoría de las cosas. Eso también, dije. Otra pausa. Podía oírla dejar algo en una encimera. Probablemente estaba cocinando. Cocina cuando procesa las cosas. ¿Estás bien?, dijo. Creo que estoy mejor que bien, dije. Creo que simplemente aún no estoy acostumbrada. Me preguntó por la fiesta. Le dije lo que estaba pensando. El lugar era Corkwood, un bar de vinos en Plaza Midwood que hacía eventos privados las noches de fin de semana. Lo había explorado hacía 2 meses. Soy organizadora de eventos, me fijo en los lugares de la misma manera que otras personas se fijan en los zapatos. La sala privada tenía capacidad para 35 personas cómodamente, tenía su propia entrada desde la calle lateral, buena acústica, iluminación tenue, un bar que ofrecía catas de vino y un pequeño menú de comida. El tipo de lugar que se sentía como si perteneciera a la gente que estaba en él, no a quien lo hubiera reservado la última vez. Había enviado el depósito en agosto. La sala estaba confirmada para el 14 de octubre, un sábado, a las 7. La lista de invitados era de 30 personas. Cada una de ellas era mía. Mis colegas de la firma. Mi amigo Marcus, a quien mi madre consideraba una mala influencia porque una vez había estado en desacuerdo con ella en una cena y no se había disculpado. Mis amigas de la Universidad Priyaidana, que vivían en Raleigh y llevaban meses pidiéndome que planificara una visita. Mi vecino Gerald del segundo piso, que tenía 67 años, estaba jubilado, paseaba a su perro por delante de mi puerta cada mañana a las 7:15, y siempre llamaba 2 veces si no había recogido mi correo. Sandra y Ray estaban en la lista como invitados. No como coanfitriones, no como organizadores, no como personas cuya opinión sobre el lugar había solicitado o solicitaría. Invitados. «¿La vas a invitar?», dijo Jess. No era una pregunta. Sí. ¿Por qué? Pensé en cómo responder a eso. Porque si no la invito, dije, paso el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si lo hubiera hecho. Y porque quiero testigos. Jess dejó algo en la encimera de nuevo. Testigos, dijo. 30 personas que me conocen, dije. Que conocen mi trabajo, mi vida, lo que he construido. 30 personas que saben lo que están viendo cuando lo ven. Había una cualidad particular en lo que estaba describiendo que no dije en voz alta porque no necesitaba hacerlo. Jess y yo hemos sido amigas durante 7 años. Ella entendió en ese segundo de silencio que no estaba tendiendo una trampa en ningún sentido dramático. No estaba planeando confrontar a mi madre, exponerla o presentar pruebas en su contra. Simplemente estaba construyendo a mi alrededor una habitación llena de gente que daría testimonio de lo que sucediera. Y si no pasaba nada, si Sandra llegaba y se sentaba en silencio y levantaba una copa y decía, «Feliz cumpleaños», entonces habría tenido una fiesta encantadora y me habría mudado a Seattle en noviembre sin drama y sin culpa y con una salida limpia. Pero yo conocía a Sandra. «¿Qué necesitas de mí?», dijo Jess. «Estar allí. Verlo. Eso es todo». «Puedo hacer eso», dijo. «Clare». «Lo sé», dije. «Solo quiero decirlo». «No tienes que hacerlo». «Te merecías algo mejor que esto», dijo. Eso es todo lo que quería decir. Miré la agenda en mi escritorio. La página marcada como siguiente. La dirección de Seattle escrita con mi letra. Fuera de mi ventana, la luz de septiembre hacía algo cálido e inclinado contra el edificio de ladrillos de enfrente, el último vestigio del verano tratando de decir una última palabra antes de dar paso al otoño. Estoy empezando a pensar lo mismo, dije.
3 días después, mi madre llamó para ofrecer ayuda con la preparación de la fiesta. Le dije que el lugar se encargaba de la preparación. Dijo que podía traer centros de mesa. Le dije que no era necesario. Solo quiero ser útil, dijo, con la voz que usa cuando útil significa presente y a cargo. Eres una invitada, mamá, dije. Los invitados no preparan las cosas. Hubo un silencio. No muy largo, solo el ajuste de medio segundo que una persona hace cuando la conversación ha ido en una dirección que no anticipaba. Luego dijo, por supuesto, y me dijo que me vería el 14, y nos despedimos. Dejé el teléfono y tomé una nota en mi agenda. Sandra llamó sobre la preparación, redirigida. Y luego volví a los papeles de incorporación de Harrison and Reed, que había estado revisando por las noches, un poco cada noche, como alguien que desempaca un lugar nuevo un cajón a la vez. 8 días antes de la fiesta, mi madre llamó para ofrecer ayuda con la decoración. Quiero ser precisa aquí porque la precisión importa cuando se describe un patrón. No preguntó si necesitaba ayuda con la decoración. Llamó para ofrecerla, que es una construcción gramatical diferente y un contrato social completamente distinto. Preguntar implica que la otra persona tiene la opción de negarse. Ofrecer implica que la otra persona simplemente aún no se ha dado cuenta de lo que necesita. El lugar se encarga de la preparación, le dije. No hay nada que tengas que traer. Podría hacer centros de mesa, dijo. Los he estado haciendo desde antes de que nacieras. Las hortensias son tan hermosas en octubre, y conozco a una mujer en el mercado de agricultores que las consigue en el azul polvoriento más precioso. Ya hay centros de mesa, dije. El lugar los incluye. Una pausa. Pero no van a ser personales. No necesitan ser personales, dije. Es un bar de vinos, no una reunión familiar. Otra pausa. Un poco más larga. Solo quiero ayudar. Lo sé, dije. Eres una invitada. Ser una invitada es la ayuda. Ella dijo, por supuesto. Lo entendía completamente. Me vería el 14. La llamada terminó cálidamente, como casi siempre terminan sus llamadas, con la calidez particular de una mujer que está archivando internamente algo para más tarde. 5 días antes de la fiesta, mi padre llamó. Que Ray Thompson me llamara directamente sin pasar por mi madre significaba una de dos cosas, o tenía una pregunta específica y práctica que solo yo podía responder, o estaba llevando a cabo una labor diplomática. Supe cuál era en 4 segundos. Hola, cariño. Esa fue la apertura. Hola, cariño significa que le han pedido que llame. Hola, papá. Tu madre está un poco. Mencionó que se había ofrecido a ayudar con la fiesta y le dijiste que no. Dije, el lugar se encarga de la preparación. No hay nada que ella pueda hacer. Claro. Claro. Hizo una pausa. Podía oír la televisión de fondo, un canal de deportes, el murmullo específico de un partido que estaba viendo mientras hacía otra cosa. Simplemente se siente un poco. Ya sabes cómo es. Sí, sabía cómo era. Llevaba 29 años sabiendo cómo era. Esperé a ver si había algo más. Está emocionada, dijo. Por la fiesta. Ha estado hablando de ello. Pensé en el contrato de alquiler en Seattle, en los documentos de incorporación de Harrison and Reed, en la página de mi agenda marcada como siguiente. Pensé en la primera caja que aún no había empacado pero que iba a empacar ese fin de semana. Pensé en mi madre hablando de la fiesta con sus amigas, probablemente describiéndola como algo en cuya planificación había estado involucrada, de la manera en que describía la mayoría de las cosas que yo hacía. Me alegro de que esté emocionada, dije. ¿Se lo pasará bien? Sí, dijo Ray. ¿Lo hará? Otra pausa. ¿Estás bien? Esta era la versión de Ray de decir algo. No podía decir lo más importante. Nunca pudo. Pero podía preguntar lo más pequeño y querer decir lo más grande. Y a lo largo de los años había aprendido a escucharlo por lo que era. Dije que estaba bien. Él dijo, bien, bien. Nos despedimos. Después de colgar, me quedé un momento en mi cocina,
pensando en mi padre, en los 29 años de diplomacia indirecta y de suavizar las cosas y de ya sabes cómo es. En todas las veces que lo más importante no se había dicho porque decirlo habría requerido un tipo de valentía que él no tenía o no creía tener, lo que venía a ser lo mismo. Me quería. También, durante toda mi vida, quiso más su paz. No sabía exactamente qué hacer con eso. Lo puse en un estante y lo dejé allí. 2 días antes de la fiesta, lo intentó una vez más. Esta llamada fue diferente. El tono servicial seguía ahí. Mi madre es constante. Pero por debajo, si sabías qué escuchar, los bordes se estaban deshilachando ligeramente, de la manera en que la tela lo hace cuando ha sido estirada en la misma dirección durante demasiado tiempo. Quería saber la lista de invitados. No toda, dijo, solo para tener una idea de quién estaría allí. Le dije que eran sobre todo gente del trabajo y algunos amigos de la universidad. Me preguntó si Marcus estaría allí. Le dije que sí. Hizo un pequeño sonido, no exactamente un suspiro, no exactamente una palabra, que comunicaba su opinión sobre Marcus sin expresarla técnicamente. Luego preguntó por los discursos. Hay un programa, dijo. ¿Alguien va a decir algo? Probablemente debería haber un brindis. No hay un programa formal, dije. Es una fiesta. Las familias dicen algo en los cumpleaños, dijo, y su voz había cambiado ligeramente, de la manera en que una llave cambia cuando intenta encontrar una cerradura. Es simplemente natural. Yo podría decir unas palabras. Nada elaborado. Mamá, dije, su nombre de una manera que no era cruel pero tampoco negociable. No es ese tipo de fiesta. El silencio que siguió duró 3 segundos. Lo sé porque los conté, de la manera en que cuento las cosas cuando necesito mantenerme en mi cuerpo y fuera de mi cabeza. De acuerdo, dijo finalmente. Te veo el sábado, dije. ¿A las 7? Estaremos allí, dijo. Después de colgar, escribí en mi agenda, segunda llamada sobre el control de la fiesta, redirigida. Luego escribí debajo en letras más pequeñas una nota para mí misma, tiene miedo de algo. ¿De eso se trata? Había estado pensando en lo que Rey me dijo 6 días después, lo que aún no sabía que vendría, pero ya lo intuía en las llamadas. No crueldad, miedo. Mi madre había construido su identidad en torno a ser necesaria para las personas que amaba. Y algo estaba sucediendo en su hija que podía sentir pero no nombrar, como un cambio en la presión del aire antes de que cambie el tiempo. No podía ver el contrato de alquiler de Seattle. No podía ver la oferta de trabajo. Solo podía ver una fiesta de cumpleaños para la que no le habían pedido ayuda. Una lista de invitados llena de gente que no conocía. Una hija que seguía respondiendo a sus llamadas cálidamente y sin decirle nada. No sentía pena por ella, pero la entendía, que es algo diferente. La noche antes de la fiesta, empaqué una caja, solo una. Libros que no necesitaría durante el próximo mes, un puñado de novelas que había querido releer, una colección de ensayos de un escritor que me gustaba, el libro de fotografía que Gerald del segundo piso me había prestado hacía 6 meses y que necesitaba devolver antes de mudarme. Doblé las solapas, pasé la cinta adhesiva por la parte superior y escribí en el lateral con un marcador negro, Libros Seattle. La puse junto a la puerta principal donde la vería por la mañana. Mi apartamento estaba en silencio. La calle de fuera hacía lo suyo de víspera de sábado por la noche. Algunas risas del bar a 2 manzanas. Un coche con la música alta pasando. Me hice una taza de té que no terminé y me senté en el sofá y no pensé en nada en particular. A las 10:15, me fui a la cama. Dormí 8 horas seguidas, lo que, si supieras lo que iba a deparar el mañana, podría sonar extraño. Pero había estado planeando durante 10 meses. Todo lo que había que hacer estaba hecho. El contrato de alquiler estaba firmado. El trabajo estaba aceptado. El depósito de Corkwood se había liquidado en agosto. La lista de invitados había confirmado. Jess estaría allí. No quedaba nada por preparar. Apagué la luz, cerré los ojos y dejé que llegara el sábado. Llegué a Corkwood a las 6:15. La fiesta no empezaba hasta las 7,
pero soy organizadora de eventos, y llegar 45 minutos antes a un lugar no es algo que haga conscientemente. Es más como un reflejo, de la misma manera que algunas personas comprueban la estufa 2 veces antes de salir de casa. Recorrí la sala. Entrada privada en la calle lateral, exactamente como recordaba. Iluminación cálida en el techo, no demasiado brillante, del tipo que hace que la gente se vea como ellos mismos en un buen día. Mi lista de reproducción ya sonaba por los altavoces, se la había enviado al gerente del lugar la semana anterior. Las catas de vino estaban preparadas en cada mesa, 4 copas en fila, las tarjetas escritas a mano por alguien de su personal. Todo estaba donde se suponía que debía estar. Me quedé en medio de la sala un momento y la miré. 31 sillas alrededor de 5 mesas. La mía estaba en la mesa 3, de cara a la puerta porque siempre me pongo donde puedo ver la entrada. Otro hábito profesional que dejé de poder desconectar hace años. La sala olía a madera, a cera de vela y a algo ligeramente floral de la cocina. Fuera, el ruido de la calle de Plaza Midwood llegaba como un murmullo bajo, una ciudad en su tarde de sábado. Esto era mío. Lo había construido de la nada. De la manera en que construía todo, un detalle confirmado a la vez, un depósito liquidado, un correo electrónico respondido. Lo había hecho para los eventos de otras personas durante 7 años. Lo había hecho para mí misma exactamente una vez. Enderecé una copa de vino que no necesitaba ser enderezada y fui a esperar junto a la puerta. Llegaron de la manera en que mi gente siempre lo hace, de 2 en 2 y de 3 en 3, un poco inseguros de la sala hasta que me vieron, y entonces inmediatamente ya no. Marcus llegó primero, lo que me sorprendió ya que Marcus es constitucionalmente opuesto a la puntualidad. Me abrazó y me dijo que parecía alguien que había tomado una decisión, lo cual no era del todo inexacto. Priya y Dana llegaron juntas desde Raleigh, ya a mitad de una historia sobre el viaje que terminaron de contarme simultáneamente en 2 versiones diferentes. Gerald del segundo piso llegó con una chaqueta de sport que nunca le había visto llevar, con una tarjeta en un sobre amarillo, y me dijo que mi apartamento había estado muy silencioso esa semana. Y yo dije que sí, que había estado ocupada. Y él dijo que se lo imaginaba. Mi colega Rachel trajo a su marido y una botella de vino de un viñedo en Walla Walla que dijo que necesitaría más tarde. Sin ninguna razón en particular. 30 personas a las 7:30. La sala tenía su propio sonido, conversaciones superpuestas, risas, la calidez particular de la gente que se alegra de estar en algún lugar. Me moví entre las mesas de la manera en que siempre me muevo en los eventos, brevemente, atentamente, asegurándome de que cada persona se sintiera vista sin dejar que ninguna conversación me atrapara el tiempo suficiente como para dejar de poder leer la sala. Jess llegó a las 7:20 y me encontró en el bar. Pidió una copa de Pinot y se quedó a mi lado y observó la sala con la calma de alguien que ha sido informado y ahora está de servicio. ¿Estás bien?, dijo. Sí, dije. Asintió una vez, y ese fue el final de esa conversación. Sandra y Ray llegaron a las 7:22. Fueron los últimos invitados en llegar, lo que anoté sin darle ninguna importancia. Sandra llevaba una blusa de seda de un profundo color burdeos que era considerablemente más formal de lo que el lugar requería, y llevaba el pelo peinado de una manera que reserva para las ocasiones que considera importantes. Ray llevaba una americana y se había acordado de afeitarse, lo que no siempre hace los fines de semana. Mi madre entró y sus ojos recorrieron la sala de la manera en que siempre lo hacen en cualquier espacio nuevo, rápidamente, catalogando. Buscaba gente que reconociera. No encontró a nadie. Ni una cara que conociera, ni una persona que se girara a su entrada. La sala no se reorganizó en torno a su llegada de la manera en que lo hacen las salas a las que está acostumbrada. Observé cómo sucedía esto. Observé cómo su sonrisa se ajustaba una fracción. Todavía presente, todavía cálida, solo ligeramente recalibrada. Ray me encontró inmediatamente y me abrazó como es debido, de la manera en que mi padre me abraza cuando estamos solo los dos y no tiene que actuar para nadie. «Feliz cumpleaños, cariño», dijo en mi hombro. Era real. Me aferré a ello por un segundo. Sandra me abrazó a continuación y dijo que me veía hermosa y que la sala era encantadora. Le di las gracias.
Los llevé a la mesa 4 y los presenté a los dos colegas sentados allí, una mujer llamada Patricia y su pareja. Ambos fueron amables e iniciaron conversación fácilmente. Los dejé instalados y volví a la fiesta. Durante la siguiente hora, no observé a mi madre. No lo necesité. Después de 7 años en la planificación de eventos, desarrollas una conciencia periférica de la sala, un mapa de dónde está la energía, dónde está decayendo, dónde algo está cambiando. Mi madre estaba en la mesa 4, y la energía allí era agradable pero contenida. Sandra intentó varias conversaciones. La mayoría fueron breves. La gente en esa sala me conocía. Conocían mi trabajo, mi vida, cómo operaba. No tenían un marco de referencia compartido con mi madre, y ella no tenía nada que ofrecerles excepto el hecho de ser mi madre, lo cual en esa sala, en esa noche, no era una credencial que tuviera peso. Vi su copa de vino ser rellenada 2 veces. Vi a Rey poner su mano en el brazo de ella en un momento dado e inclinarse para decir algo. La vi asentir y enderezarse. A las 8:30, corté la primera de las tartas de cumpleaños. Idea de Geral. Lo había coordinado con el lugar sin decírmelo, una pequeña tarta de chocolate con una sola vela porque, dijo, una era suficiente y cualquier cosa más era presumir. Todos cantaron. Soplé la vela. Marcus hizo un brindis de 3 frases y totalmente preciso, que es el único tipo de brindis que vale la pena hacer. A las 8:41, por el rabillo del ojo, vi a mi madre empujar su silla hacia atrás. Mi cuerpo lo registró antes que mi mente. Mis manos, que sostenían un tenedor y un plato pequeño, se quedaron quietas. No rígidas, quietas. De la manera en que una sala se queda quieta justo antes de que algo suceda. Sandra se levantó. No golpeó una copa. No pidió atención con una palabra. Simplemente se levantó y alzó la voz. Y en una sala donde 30 personas mantenían 30 conversaciones, se abrió paso de la manera en que cierto tipo de voz siempre lo hace, no porque fuera fuerte, sino porque había decidido hacerlo. ¿Pueden todos tomarse un momento? Miraba a la sala, no a mí. Su voz era la que usa cuando está a punto de decir algo que se ha convencido a sí misma de que es valiente. He estado sentada aquí toda la noche viendo a todo el mundo decirle a Clare lo maravillosa que es. Y creo. Hizo una pausa. Algo se movió por su cara que no pude nombrar y no intenté hacerlo. Creo que es hora de un poco de sinceridad. Sinceridad real. Del tipo que las familias se deben unas a otras. La sala se había quedado completamente en silencio, de la manera en que las salas lo hacen cuando algo pasa de ser una celebración a ser otra cosa, y nadie está seguro todavía de que va a ser esa otra cosa. Me miró entonces. En realidad nunca te quisimos, dijo. No de la forma en que un padre debería. No sé por qué. He pensado en ello, y no tengo una respuesta. Pero creo que mereces escuchar la verdad. 30 personas, ni un solo sonido. No miré a Rey. Miré a mi madre. Todavía estaba de pie, todavía sosteniendo su copa de vino. Y en su rostro, pude ver la cosa debajo de la cosa, el miedo que se había estado acumulando a través de cada llamada telefónica, cada oferta redirigida, cada pregunta sin respuesta sobre una lista de invitados que no reconocía. Había venido aquí para recuperar algo. Había apuntado al centro de la sala y había disparado. Y ahora estaba esperando a ver qué caía. Dejé el tenedor. Dejé el plato. Lentamente, sin prisa. 3 segundos. Me levanté. La miré de la manera en que miras algo que has estado tratando de ver claramente durante mucho tiempo y finalmente puedes. Gracias por la sinceridad, dije. Luego estiré la mano detrás de mi silla y cogí mi chaqueta. No me la puse. Simplemente la sostuve, de la manera en que sostienes algo cuando sabes que vas a necesitarlo, pero no estás huyendo. Miré al otro lado de la sala a Jess. Ya me estaba mirando. No necesitamos palabras para lo que pasó entre nosotras. Habíamos sido amigas durante 7 años. Caminé hacia la puerta. La abrí hacia la calle lateral, y el aire de octubre entró, fresco y particular, oliendo a la ciudad y a algo que se quemaba en la distancia. Hojas, tal vez,
o una chimenea en la calle de alguien. No miré hacia atrás. No lo necesité. Me senté en mi coche durante 5 minutos antes de hacer cualquier otra cosa. El motor estaba apagado. El reloj del salpicadero marcaba las 8:57 de la tarde. La calle lateral estaba en silencio. La entrada privada de Corkwood daba a una manzana que no tiene mucho tráfico peatonal los sábados por la noche, ya que la mayor parte de la acción está en la calle principal 2 manzanas más allá. Podía oír débilmente la música del bar de allí abajo, algo con un ritmo constante, indistinto desde esta distancia, como un pulso. No lloré. No entonces. Me senté con las manos en el regazo, no en el volante, solo en el regazo. Y miré la pared de ladrillos del edificio al otro lado del callejón. Y pensé en mi abuela. Solía decir, la verdad siempre encuentra la manera de salir. Había pensado en esa frase 100 veces a lo largo de los años, sobre todo como una advertencia, algo de lo que tener cuidado, un recordatorio de que las cosas que se mantienen reprimidas durante mucho tiempo finalmente salen por sí solas. Pero sentada en ese coche, en ese silencio particular, entendí algo diferente al respecto. A veces, que la verdad salga a la luz no es un desastre. A veces es simplemente lo último que tenía que pasar antes de que pudieras irte. Pensé en la cara de Ray. No en la de Sandra. Había observado a Sandra. A lo que seguía volviendo era a Ray, que había estado en la mesa 4 cuando su esposa se levantó, y cuya cara, cuando sucedió, no había mostrado sorpresa. Había mostrado la mirada de un hombre que ha estado observando una puerta en particular durante mucho tiempo y finalmente la ha visto abrirse. No alivio exactamente, algo más cercano al reconocimiento de lo inevitable. Él lo sabía. Había sabido que algo se avecinaba, y no lo había detenido. Y eso era con lo que estaba sentada en la oscuridad de ese coche. No lo que mi madre había dicho, sino lo que mi padre no había hecho, que era la historia más larga, la que se remontaba más atrás y costaba más. Mi teléfono se iluminó en el asiento del pasajero a las 9:04 de la noche. El nombre de Ray en la pantalla. Lo vi sonar. Sonó 6 veces y pasó al buzón de voz. A las 9:07 de la noche, Sandra. Vi ese también. A las 9:09 de la noche, un mensaje de texto de mi colega Rachel, que había estado en la fiesta, ¿estás bien? ¿A dónde fuiste? Eso fue una locura. Llámame. A las 9:12 de la noche, Ray de nuevo. A las 9:18 de la noche, un número que no reconocí, que resultó ser, cuando lo comprobé más tarde, de mi primo Aarón, con quien no había hablado en casi un año y que aparentemente ya se había enterado por alguien. Lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo rápido que esto había empezado a moverse. Arranqué el coche. Conduje hasta el apartamento de Jess en Dilworth, lo que me llevó 11 minutos a esa hora. Aparqué en la calle. Subí. Ella ya estaba en casa. Había salido de la fiesta poco después que yo, lo que supe más tarde no fue por ningún plan entre nosotras, sino simplemente porque después de que me marché, la sala se había vuelto extraña de una manera que hacía que quedarse pareciera una elección que no estaba dispuesta a hacer. Abrió la puerta cuando me oyó en las escaleras, y no dijo nada, lo cual fue exactamente lo correcto. Hizo té. Me senté en la mesa de su cocina durante unos minutos. Ninguna de las dos habló. Me contó lo que había pasado después de que me fui. Te lo contaré como ella me lo contó, brevemente, porque no es una persona que elabore cuando los hechos son suficientes. Sandra se había quedado de pie unos 30 segundos después de que me marché. La sala estuvo en silencio la mayor parte de ese tiempo. Luego, alguien en la mesa 1, una mujer llamada Daniele que trabaja en el departamento de operaciones de mi firma y a quien conozco desde hace 4 años, se levantó. Caminó hasta la mesa 4 y le dijo a Sandra con una voz lo suficientemente baja como para ser educada y lo suficientemente clara como para ser escuchada, acabas de decirle a tu hija que no la quieres en su fiesta de cumpleaños delante de 30 personas. Quiero asegurarme de que entiendes lo que hiciste. Sandra había empezado a responder. Ray le puso la mano en el brazo. Daniele volvió a su mesa. Durante los siguientes 20 minutos, varias personas se fueron. No de forma dramática. Se despidieron unos de otros, recogieron sus chaquetas y se fueron.
Los que se quedaron terminaron su vino y hablaron de la manera cuidadosa en que la gente habla después de que algo ha roto la sala. Unos pocos se acercaron a Ray por separado para despedirse. Nadie se acercó a Sandra. A las 9:30, según Jess, la sala estaba casi vacía. El personal del lugar se movía entre las mesas con un profesionalismo silencioso, recogiendo copas, de la manera en que lo hacen cuando un evento ha terminado sin anunciarse. Sandra lloró en algún momento. Jess no especificó cuándo. Nos sentamos en la mesa de la cocina de Jess hasta pasada la medianoche. Ella bebió té. Yo bebí agua, y luego más agua, y luego una copa de vino que abrió sin preguntar y puso delante de mí, y también me la bebí. En algún momento preguntó, ¿estás bien? Lo pensé bien antes de responder porque se merecía una respuesta adecuada. Creo que lo estaré, dije. No estoy segura de haber llegado a ese punto todavía. Ella asintió. Eso fue suficiente para ella. Mi teléfono seguía iluminándose en la mesa entre nosotras. Le había quitado el volumen en el coche. Lo vimos brillar y atenuarse, como algo que intenta llamar la atención de una sala que ha decidido mirar a otro lado. Ray. Sandra. Ray de nuevo. Mi tía Linda que vive en Greensboro. Un número que no reconocí. Ray a las 10:41. Un nombre que no esperaba, tía Carol. Lo miré por un momento. Luego puse el teléfono boca abajo. Todavía no. Sabía lo que contenía esa llamada. Y había conocido a Carol toda mi vida, y sabía que diría las cosas correctas, y aún no estaba lista para las cosas correctas. Necesitaba una noche más para sentarme con las incorrectas. Deberías dormir, dijo Jess finalmente. Lo sé, dije. No me moví. Me trajo una manta del armario del pasillo y la puso en el sofá. Apagó la luz del techo y dejó encendida la lámpara del rincón, la de la bombilla cálida. Se fue a su habitación. Me acosté en el sofá y miré al techo. Fuera, la ciudad hacía lo que siempre hace, seguir adelante, indiferente y continua, llena de sus propios asuntos. En algún lugar ahí fuera, en un bar de vinos en Plaza Midwood, el personal estaba apilando sillas. En una casa en los suburbios del norte, mi madre o seguía llorando o había parado. Mi padre o estaba durmiendo o estaba tumbado en la oscuridad mirando su teléfono. En una carpeta de mi portátil en casa, había un contrato de alquiler firmado para un apartamento en Olive Way en Seattle, Washington. La lámpara del rincón daba la luz justa para ver. Cerré los ojos. Por la mañana, Jess hizo café y nos sentamos de nuevo en la mesa de su cocina. Y esta vez, hablé. No sobre lo que mi madre había dicho. Había tomado una decisión en algún momento de la noche, tumbada en ese sofá, de que no iba a pasar las horas después de la fiesta catalogando la herida. Sabía lo que había dicho. Había estado presente. De lo que necesitaba hablar era de la parte que no quería mirar directamente. La parte que era mía. Lo sabía, dije. No específicamente, pero en general. He sabido durante años de lo que era capaz. Jess rodeó su taza con ambas manos. Me quedé de todos modos, dije. 10 años de quedarme, de gestionar y redirigir y hacer que funcionara. Me dije a mí misma que era paciencia. No era eso. ¿Qué era?, dijo Jess. Había pensado en esto durante la noche. Tenía una palabra para ello por la mañana. Miedo, dije. Irme se sentía como admitir que me había equivocado al quedarme, lo que significaba que todo lo que había pasado 10 años gestionando habría sido un desperdicio. Así que seguí quedándome para demostrar que no lo era. Jess miró su café. Eso es mío, dije. Esa parte es mía. Ella asintió. No para estar de acuerdo en que era mi culpa, sino para estar de acuerdo en que lo estaba viendo claramente. Hay una diferencia, y ella sabía que yo sabía la diferencia, así que no lo explicó. Así es como son 7 años de amistad. Las cosas que no tienes que decir. Cogí mi teléfono. 41 notificaciones. Empecé a leer.
Así es como se ven 53 llamadas perdidas desde dentro, 9 de Rey repartidas entre el sábado por la noche y el domingo por la mañana. 4 de Sandra. 2 de mi primo Aarón. Una de mi tía Linda, una de la amiga de mi madre, Patricia, y un número que finalmente identifiqué como perteneciente a una mujer de la iglesia de Sandra a la que aparentemente alguien le había contado algo. Una de Daniele que solo decía, eso requirió agallas. Llámame cuando quieras. Y luego los mensajes de texto. Rey a las 11:47 de la noche del sábado, por favor, llámame cuando puedas. Tu madre está muy disgustada. Rey a las 2:09 de la madrugada del domingo, llegó el aviso de renovación del seguro. No estoy seguro a qué cuenta va. ¿Sabes el usuario del portal? Leí ese 2 veces. El portal del seguro. El que le había restablecido la contraseña en enero, un martes. En espera durante 22 minutos mientras almorzaba en mi escritorio. Rey a las 9:14 de la mañana del domingo, encontré la cita médica de tu madre en el calendario. La del jueves. ¿La programaste tú? No sabía que estaba ahí. Sandra a las 11:02 de la mañana del domingo, un mensaje de voz que aún no escuché. Lo dejé reposar. Rey a la 1:30 de la tarde del domingo, lo siento, Clare. Siento no haberla detenido. No sé si eso ayuda. Ayudó un poco y no lo suficiente, que es probablemente lo más preciso que puedo decir sobre la mayoría de lo que mi padre me ha ofrecido a lo largo de los años. Dejé el teléfono. Jess había estado leyendo su propio teléfono, dándome espacio, y levantó la vista. Mal, dijo. Mi padre me envió un mensaje de texto a las 2 de la mañana pidiendo el usuario del portal del seguro, dije. Ella dejó su teléfono. No sabía que la cita existía, dije. La que le programé a mi madre en agosto. La encontró en el calendario y no sabía qué era. Lo que pasaba con ese mensaje de texto, lo que tuve que asimilar, lo que no era dramático y de alguna manera era más difícil por no ser dramático era esto, había estado haciendo esas cosas durante tanto tiempo que la gente para la que las hacía había dejado de registrar que se estaban haciendo. El portal, la cita, el recordatorio de la receta, la lista de la compra, la renovación del seguro. Nada de eso tenía un nombre en nuestra familia. Era simplemente la forma en que funcionaban las cosas, la forma en que la calefacción se enciende sin que nadie piense en la caldera. Iban a tener que pensar en la caldera ahora. La llamada número 53 llegó a las 11:18 del domingo por la mañana. Lo sé porque había estado contando, no obsesivamente, solo de la manera en que sigues algo cuando estás esperando a ver dónde aterriza. Tía Carol. Miré su nombre en la pantalla durante un tono completo. Luego contesté. No llamo para pedirte que vuelvas, dijo. Eso fue lo primero que dijo. Sin hola, sin cómo estás, solo eso, lo que me dijo que había estado pensando exactamente qué decir y había decidido empezar con lo que importaba. De acuerdo, dije. Solo necesitaba que supieras que lo que dijo no es verdad. Su voz era firme. Tenía la voz de una mujer que había estado observando a su hermana menor durante 50 años y tenía muchas opiniones que en su mayoría se había guardado para sí misma. Nunca ha sido verdad. Y no sé si eso ayuda en algo. Ayuda un poco, dije. Una pausa entonces. ¿Te vas a algún sitio? Miré por la ventana. La luz de octubre entraba por el cristal, fina y particular. A Seattle, dije. La primera vez que lo decía en voz alta a alguien de mi familia. Se quedó en silencio un momento. Bien, dijo. Solo eso. Bien. Hablamos unos minutos más sobre nada importante. Le dije que estaría en contacto. Lo decía en serio. Esa noche, volví a casa. Me senté en la mesa de mi cocina con mi portátil abierto. La caja marcada como Libros Seattle seguía junto a la puerta principal donde la había dejado el viernes por la noche. La miré un momento. Luego abrí un nuevo correo electrónico, lo dirigí a mi gerente y con copia a Recursos Humanos, y escribí, por favor, acepte esto como mi notificación formal de renuncia, efectiva en 2 semanas a partir de hoy, en relación con una reubicación a Seattle, Washington. Lo leí una vez. Lo envié.
Cerré el portátil y me senté en el silencio de mi apartamento. La caldera hizo clic al encenderse, ese pequeño sonido mecánico que hace cuando la temperatura baja por debajo de un umbral que había establecido hace años y nunca cambié. El calor subió por las rejillas del suelo. Hice la cena. La comí en la mesa sin mi teléfono. Afuera, era el tipo de noche de octubre que se siente como un cierre. No triste, solo completo. De la manera en que se siente un capítulo cuando has pasado la última página y el siguiente aún no ha comenzado. Lavé mi plato. Me fui a la cama. Hice café un martes por la mañana en noviembre y me lo bebí todo antes de que se enfriara. Es algo pequeño. Sé que es algo pequeño, pero no lo había hecho en años, hacer café y quedarme de pie junto a una ventana y dejar que estuviera caliente todo el tiempo. Y de pie en mi cocina en Olive Way con la luz gris verdosa de Seattle entrando por la ventana del este, lo noté. Me permití notarlo. El apartamento estaba medio desempacado. Cajas a lo largo de una pared, libros apilados en el suelo esperando estanterías que aún no había comprado. Una sola silla en la mesa de la cocina que había decidido que era suficiente por ahora. Desde la ventana del este, podía ver la calle lateral de abajo, la cafetería en la esquina, la ferretería de enfrente. Un hombre paseaba a un perro muy pequeño con un impermeable amarillo. No el hombre, el perro. Terminé mi café y me fui a trabajar. Déjame contarte lo que pasó sin drama, porque así fue como pasó. Sandra envió un mensaje de voz 3 días después de la fiesta. Duraba 4 minutos. Lo escuché una vez, de pie en mi antiguo apartamento en Noda con una caja medio vacía abierta en el suelo a mi lado. Dijo que había avergonzado a la familia. Dijo que solo había estado tratando de ser sincera. Dijo que esperaba que algún día entendiera que lo había hecho por amor. Su voz se quebró 2 veces y se recuperó ambas veces. Lo borré. Ray envió un mensaje de texto 6 días después, nos las estamos arreglando. Espero que Seattle te vaya bien. Respondí, gracias, papá. Eso fue todo. Como se veían arreglándoselas, lo supe por partes. Ray llamó al servicio de atención al cliente de la compañía de seguros y pasó 1 hora en espera para restablecer la contraseña del portal, el mismo portal al que yo había estado accediendo en su nombre durante 3 años. Encontró en una carpeta de mi antiguo escritorio que había dejado atrás un archivo etiquetado médico, Ray, que contenía 2 años de sus lecturas de tensión arterial, fechas de renovación de recetas e información de contacto de su cardiólogo. No sabía que la carpeta existía. Llamó para decirme que la había encontrado, y en su voz cuando lo dijo había algo que reconocí como un hombre que comprendía por primera vez las dimensiones de una habitación en la que había estado viviendo. No dijo gracias. No necesité que lo hiciera. La cita médica de Sandra el jueves después de la fiesta se perdió. Nadie llamó para reprogramarla. Lo sé porque lo comprobé una vez, en el portal del paciente que le había configurado hacía 2 años. Lo comprobé, y luego cerré la sesión y no volví a entrar. En las semanas posteriores a la fiesta, 3 personas de la comunidad de la iglesia se pusieron en contacto con Sandra con preguntas. Una de ellas tenía una hija que trabajaba con alguien que había estado en Corkwood esa noche. No sé exactamente qué se le dijo a Sandra ni cómo respondió. Solo sé que la versión de sí misma que había estado presentando a esa comunidad, la madre devota, la mujer que se sacrificaba, tenía una forma diferente ahora. No destruida, solo diferente. En comunidades donde la reputación se mantiene como moneda, una forma diferente es suficiente. La tía Carol llamó 2 veces más. Hablamos de su jardín, de un viaje que estaba considerando a Portugal, de una novela que había leído y quería recomendar. Las primeras conversaciones reales que había tenido con alguien de ese lado de la familia en años, conversaciones que no tenían nada que ver con gestionar nada. Eran simplemente conversaciones. Había olvidado cuánto las extrañaba. Un miércoles en mi segunda semana en Harrison and Reed, una directora senior llamada Margaret pasó por mi escritorio y me preguntó si estaría dispuesta a liderar una nueva cuenta de cliente, una fundación que celebraba una gala anual para 300 personas. Dijo que había oído que había hecho un trabajo excepcional en Charlotte, y que quería ver qué podía hacer con más espacio. Dije que sí. Lo dije de la manera en que dices que sí cuando la respuesta ha estado lista durante mucho tiempo y la pregunta finalmente ha llegado.
Un jueves por la mañana, estaba de pie junto a la ventana de mi nueva oficina en el 8º piso, mirando hacia Capitol Hill, y más allá, la extensión gris verdosa de Puget Sound. Un ferry cruzaba en la distancia, lento y constante, abriéndose camino de una orilla a la otra con la paciencia particular de las cosas que saben exactamente a dónde van. Mi teléfono vibró en el escritorio. Yes, ¿cómo va Seattle? Miré el ferry. Miré el estrecho. Miré la ciudad extendida debajo de mí, llena de gente que aún no había conocido, trabajo que aún no había hecho, mañanas que aún no había tenido. Respondí, tranquilo. ¿Me gusta? Dejé el teléfono y volví a la ventana por un momento más. Afuera, la luz hacía algo complicado con el agua, de la manera en que la luz lo hace en esa ciudad, en capas y cambiante, como si no pudiera decidirse entre el gris y el plata y simplemente siguiera intentando ambos. Luego volví a mi escritorio, y me puse a trabajar. He pensado mucho desde entonces en lo que solía decir mi abuela, que la verdad siempre encuentra la manera de salir. Tenía razón. ¿Lo hace? La parte que no mencionó, la parte que tuve que descubrir por mi cuenta, es que a veces que la verdad salga a la luz no es el final de algo. A veces es simplemente la puerta que finalmente se abre. Y he aprendido en los meses desde el 14 de octubre que la pregunta que vale la pena plantearse no es qué pasa cuando las personas que se suponía que debían quererte finalmente dicen lo que no podían decir. La pregunta es qué haces con la puerta abierta. ¿Cuánto tiempo te quedas en el marco? Si la cruzas. ¿En qué punto mantener unida a una familia deja de ser amor y comienza a ser la razón por la que nunca aprenden a sostenerse a sí mismos? No tengo una respuesta clara. No estoy segura de que la haya. Pero sé lo que hice cuando la puerta se abrió. La crucé, y no miré hacia atrás. Esto es lo que la historia de Clare te enseña, si se lo permites. La gente que te da por sentado no se da cuenta de lo que haces. No porque sean ciegos, sino porque les has hecho demasiado fácil no ver. Cuando manejas todo en silencio, cuando absorbes cada intrusión y rediriges cada intento de control sin quejarte, no estás siendo paciente. Estás tomando una decisión. Y esa decisión, repetida durante el tiempo suficiente, se vuelve invisible para ellos y, a veces, para ti misma. Puede que conozcas a alguien como Sandra. Puede que hayas estado gestionando a alguien como ella durante años, desviando, suavizando, manteniéndote un paso por delante de la próxima intrusión. Y si lo has hecho, quiero preguntarte algo con sinceridad, ¿cuánto tiempo llevas llamando a eso paciencia cuando la palabra más precisa podría ser miedo? Porque aquí está la verdad que Clare tuvo que aprender por las malas, algunas personas solo entienden tu valor cuando ya no estás ahí para proporcionárselo. El nombre de usuario que nunca necesitaron saber, la cita que nunca supieron que existía, la vida que tú mantenías unida en silencio mientras ellos se atribuían el mérito de la paz. Si alguien en tu vida alguna vez te ha hecho sentir que eras demasiado, o no lo suficiente, o simplemente invisible, deja un comentario. Cuéntame tu historia. Porque no estás sola, y hay algunas puertas que vale la pena cruzar.